Buen día, alumno. Vamos a continuar con el tema de aparato digestivo, la anatomía del aparato digestivo. El aparato digestivo es el que se encarga de absorber los nutrientes, de degradar los alimentos que introducimos a la boca. Ese proceso de introducir el alimento en la boca se llama ingestión. Luego otra estructura del aparato digestivo se encarga de lo que es la digestión, o sea, degradar esos alimentos que nosotros ingerimos, ya sea de origen vegetal o de origen animal o incluso de origen mineral, para degradarlos y luego proceder a lo que es la absorción de dichos nutrientes. En sí, el aparato digestivo, tenemos lo que es la porción de la ingestión, que es la estructura que se requiere del aparato digestivo para ingerir el alimento o que el alimento ingrese a nuestro organismo. Entonces tenemos, parte de esa estructura es la cavidad bucal y el esófago. Son los encargados de la ingestión, es decir, el proceso de introducir el alimento. Pero el proceso de digestión la primera parte del proceso de digestión ya se inicia en la boca. Y ya vamos a ver por qué. Luego le continúan el estómago, intestino delgado e intestino grueso. Y además, estas glándulas anexas, que son las glándulas salivales, el páncreas, que está aquí en amarillo, y el hígado. Básicamente tenemos el proceso de ingestión, digestión y absorción de los elementos y luego expulsión de los desechos. En la mayoría de los libros te van a encontrar que se lo denominan tubo digestivo o aparato digestivo. Lleva ese equivalente de tubo porque tiene un orificio de ingreso y un orificio de salida. Es el único sistema que es abierto, es decir, el único sistema que tiene entrada de salida, una entrada y una salida diferente, porque como vimos anteriormente, el aparato respiratorio utilizaba la misma vía para entrar y sacar el aire. Entonces iniciamos con la cavidad bucal. ¿Qué vamos a encontrar en la cavidad bucal? Para empezar, de afuera, vamos a ver de afuera hacia adentro. Afuera vemos los labios. Esta parte rugosa son una mucosa expuesta, que es un poco más gruesa, menos húmeda que el resto de la mucosa que se encuentra dentro de la cavidad bucal. En la cavidad bucal vamos a encontrar las arcadas dentarias, donde están los dientes, los labios, este espacio que se encuentra entre la pared, la mejilla, sea mejilla, y la arcada dentaria, se denomina vestíbulo de la boca. Es como una pequeña antesala antes de ingresar a la cavidad bucal propiamente dicha. Vamos a encontrar el istmo de las fauces, compuesto por el paladar blando, y las amígdalas. Básicamente las amígdalas tienen una función defensiva. Esto se da de primer año, ya nos enseña nuestro papá de chiquitito, de que la boca siempre es considerada una cavidad muy contaminada. De hecho, tiene su propia flora, donde la boca humana tiene muchísimos microorganismos. Sin contar aquellas personas que sufren de caries, además donde aparte de tener la flora normal, están teniendo un proceso infeccioso que está carcomiendo los dientes. Con lo cual la boca humana es considerada muy contaminada, en un término vulgar, muy sucia. Esto nos enseñan ya nuestros padres de chiquititos, no estar lamiendo ciertas cosas y demás. Aparte tenemos la lengua. Aquí vemos, esto chicos es el power que está, igual voy a intentar dejarlo, es el power que ustedes tienen ya en el aula desde hace 2 semanas, solamente le fui agregando figuras reales, para que ustedes puedan, no solamente tengan el esquema, sino puedan también ver cómo se vería en vivo y en directo. Igual ustedes pueden verse en el espejo e ir viendo estas estructuras. Nuestra modalidad de trabajo anterior era exponer y luego mostrarlo a ustedes en el cadáver. Lamentablemente
dada la circunstancia actual no lo podemos hacer. Pero básicamente le fui agregando imágenes reales de las diferentes partes del organismo, por ejemplo en este caso los labios. Aquí esta parte que se ve en sombra es lo que yo le decía, el vestíbulo de la boca, esto que está entre la mejilla y la arcada dentaria se denomina vestíbulo de la boca. Entre las dos arcadas forman lo que se llama la bóveda de la boca, entre el paladar duro hacia arriba y la lengua hacia abajo. Y como toda bóveda tiene el techo por el paladar duro y el piso móvil que es la lengua, y hacia sus costados cerrado por músculos, en este caso los músculos faciales, que delimitan las mejillas. Entonces es una bóveda con un techo, este es el techo de la bóveda denominado paladar duro. De hecho, si ustedes con la misma lengua tocan su paladar duro, se van a dar cuenta que no es liso, sino que es ligeramente rugoso hacia adelante y liso hacia atrás. Lo que no van a poder tocarse con la lengua es el paladar blando y esta estructura colgante aquí que se llama úvula, porque si ustedes las tocan van a vomitar. Esta úvula está inervada y es muy sensible al tacto. Si ustedes se tocan, enseguida tienen el reflejo nauseoso, es decir, que tienen la sensación de querer vomitar, y si la siguen estimulando, probablemente provoquen el vómito. De hecho, esto es lo que se investiga o se analiza en una persona cuando se sospecha que es bulímica. Siempre la úvula va a estar irritada. ¿Por qué? Porque está sobreestimulada para provocar el vómito. En una persona anoréxica o bulímica suele pasar ese tipo de cosas. Y esta estructura que, si bien esta foto la conseguí porque es patológica, estas amígdalas son enormes, pero básicamente estas serían las amígdalas, suelen ser un poquito más chicas, y este espacio que queda acá entre las amígdalas, este repliegue hacia adelante, se llaman los pilares de la boca o pilares del istmo de las fauces. Istmo de las fauces porque básicamente ahí terminaría la boca y ya el alimento caería en lo que sería el esófago. Ya el doctor en el primer video que se les pasó, se les dijo que siempre se tomaban elementos de la misma naturaleza para tratar de denominar y determinar las estructuras que estamos conociendo y darle un enfoque más familiar. En este caso es istmo de las fauces, porque técnicamente el alimento llega ahí y automáticamente pasa hacia el esófago. Mientras el alimento esté en la boca, nosotros estamos en lo que se llama una fase voluntaria. Es decir, mientras nosotros estemos en el proceso de masticación, podemos expulsar ese alimento hacia afuera. Pero una vez que llegó al istmo de las fauces, automáticamente se activa el reflejo y el alimento ya no se lo puede detener. Es por eso, utilizando ese principio, que en la mayoría de los adultos mayores, y esto va como podría interpretarse como una intervención de enfermería en los adultos mayores, sobre todo en aquellos adultos mayores que tienden a negarse a tomar la medicación, es colocarle la pastilla lo más atrás posible de la lengua, cosa de que la pastilla directamente por ese reflejo faríngeo se denomina, la pastilla caiga directamente a la fauce, al istmo de la fauce, y el adulto mayor lo trague prácticamente sin resistencia, sin daño, y nos aseguramos de que realmente consuma la pastilla. Esta es la arcada dentaria superior, fíjense, paladar duro, esta zona es rugosa, esto es frenillo superior, y esta parte es lisa. En el piso de nuestra bóveda vamos a encontrar lo que es la lengua. En todos los libros ustedes van a encontrar que la lengua es un órgano muscular móvil. De hecho, está compuesto aproximadamente de 17 músculos, de los cuales 8 son pares y 1 es medio e impar. Nosotros no le vamos a pedir que ustedes sepan cada uno de los músculos, así que cuando vayan a los libros, no es necesario que se aprendan cada uno de los músculos. Sí es necesario que ustedes sepan que está compuesto
por una gran cantidad de músculos que le dan esa movilidad que tiene la lengua para realizar las funciones. Y es vital que la lengua se mueva, porque eso ayuda a la entrada y salida del aire, que se mueva nuestra epiglotis. Ustedes van a notar que una persona que tiene parálisis de lengua le cuesta muchísimo hablar, o sea que nos ayuda incluso en la articulación de las palabras, para dar cierto movimiento, cierta flujo de aire, lo que nos permite la fonación. O sea, la movilidad de la lengua es muy importante para el habla. Interviene en la masticación, interviene en la deglución, y es el órgano del gusto por excelencia. Porque al ser móvil, y mientras nosotros vamos masticando, la lengua va dando vuelta a ese alimento que tenemos en la boca, mientras los dientes realizan su función de masticación. Ese proceso en la masticación genera que el alimento se triture, se corte, se muela, y con la lengua se vaya mezclando con las secreciones de las glándulas salivales. Las glándulas salivales contienen, aparte de la saliva que ayuda a lubricar ese alimento y que no sea difícil de tragar, aparte tiene lo que se denomina ya ciertas amilasas, lipasas, proteasas, que ya van empezando el proceso lento de degradación. Degradación, en este caso estamos hablando de la separación química de las estructuras, porque nosotros consumimos la papa, pero no absorbemos la papa. Lo que absorbemos, por ejemplo, es los hidratos de carbono que contiene la papa, y no así las fibras, porque es de origen vegetal. Lo mismo pasa con la carne. Nosotros comemos la carne, pero en realidad lo que nuestro cuerpo absorbe son las proteínas que contienen esa carne. Eso es los nutrientes que realmente ocupa nuestro cuerpo. Es la lengua entonces la que se encarga con su movimiento de ir generando ese bolo alimenticio. Así se llama la comida que está masticada y mezclada con saliva. Se le denomina bolo alimenticio. Cuanto más masticada esté la comida, más rápido se va a producir la degradación, porque está cortado en pequeños trozos. De ahí la importancia de masticar cuando uno come, no es nada más tragar y que se vaya. Porque al ser una estructura completamente entera, donde no estuvo casi en contacto con la saliva, mucho menos con la amilasa, la proteasa, la lipasa, el proceso de degradación tarda más, ya sea en el estómago o en el intestino. Por eso se recomienda, cuando se come, que se lo haga de manera tranquila, se mastique bien la comida y luego se la trague. Interviene en el proceso de deglución justamente porque al levantarse la lengua, manda ese alimento hacia el istmo de la fauce y este directamente cae al esófago. Les vuelvo a repetir, mientras esté en la boca y lo estemos masticando, es un proceso voluntario. Hasta ahí nosotros podemos automáticamente, si queremos, expulsar ese alimento que tenemos en la boca. Pero una vez que fue hacia la parte de atrás de la cavidad bucal y llega al istmo de la fauce, ya se vuelve involuntario, y el mismo reflejo faríngeo manda el alimento hacia el esófago. Y el órgano del gusto es porque en la lengua nosotros encontramos lo que se llaman las papilas gustativas. Ellas es la que nos da la posibilidad a nosotros de diferenciar si lo que estamos comiendo es un alimento dulce, salado, amargo o ácido. Básicamente estas papilas gustativas son de 3 tipos. Las filiformes son las más abundantes, no poseen botones gustativos, o sea, la filiforme es la que cubre la mayor parte de la lengua, en realidad no tiene los sensores del gusto. Las papilas fungiformes, más numerosas en la punta, usualmente son las que nos ayudan a determinar si un alimento es dulce. Y las papilas calciformes son las que forman la V invertida en la base de la lengua, que son forman la V invertida atrás en la lengua y tienen los botones gustativos para los alimentos amargos, alimentos o bebidas. Cuando estoy hablando de alimentos hablo de las dos cosas, ¿sí? De alimentos o bebidas, para que lo entiendan.
bebidas, o líquidos o sólidos. Así es como se ve la lengua en las personas. Fíjense que las filiformes, que son las más abundantes, no tienen papila gustativa. Sí lo tienen las fungiformes, que se encuentran en la punta, en los costados y en la B invertida, que acá no se ve. Atrás de la lengua sí son las que tienen. En la punta, las cosas dulces. Nosotros queremos saber qué hago dulce, con la punta de la lengua lo vamos a saber. Usualmente salado en los laterales superiores y ácido también un poquito más atrás, y en la B inversa los amargos. Lo que a mí me interesa que ustedes sepan aquí, que lo vayan estudiando, es que debajo de la lengua, lamentablemente no encontré otra figura, otra foto que muestre lo que es la vascularización debajo de la lengua. De hecho, ustedes pueden mirarse en el espejo y van a ver que se ven bien las pequeñas venitas que forman la denominada red renina, o sea, la arteria y las venas reninas. Estas arterias, esto es una lengua, estas arterias, la arteria y la vena renina, se encuentran en la base de la lengua. Son ramas de la carótida interna y al ser rama de la carótida interna, drenan su contenido en la yugular interna. ¿Por qué es importante este dato? Porque cuando es la razón por la que ustedes administran medicación sublingual. Es para que se absorba a través de esta red de renina, se absorba por estas pequeñas venas. ¿Cuál es la diferencia? Que una administración sublingual no pasa por el hígado. Ahora vamos a ver qué hace el hígado, pero básicamente la medicación que se administra sublingual no pasa por el hígado, con lo cual se consume todo, o todo pasa al torrente sanguíneo. Porque todo aquello que pase por el hígado automáticamente retiene el 50% de la droga. Un ejemplo, ustedes toman una aspirina de 100 miligramos, lo tragan, se disuelve en el estómago, pasa al intestino, de ahí se va al hígado, y el hígado retiene 50 miligramos. Solamente 50 miligramos pasa a su torrente sanguíneo. Al cabo de las 4 o 5 horas libera ese 50% al torrente sanguíneo, pero vuelve a pasar por el hígado y el hígado retiene otro 25% y así sucesivamente. Básicamente terminan desechando entre un 10 y un 15% de la droga, es decir, que no se absorbe al 100% en el cuerpo la droga que ustedes tragan y va al estómago, porque el hígado retiene y desecha parte de ella. Sin embargo, la medicación sublingual se absorbe la dosis que se le administra. 50%, los 50% pasan al torrente sanguíneo porque no pasa por hígado, sino que va directamente a la vena yugular interna, con la yugular interna se une con la externa, forman lo que es la vena cava superior y va directamente al corazón. De ahí que muchas de las medicaciones coronarias se apliquen a nivel sublingual, porque de ahí llega directamente al corazón, sobre todo cuando un paciente está en una crisis hipertensiva, en un posible infarto y demás. Entonces, el sistema venoso, arterial y venoso, es de la arteria y la vena renina, que van a parar, a drenar las venas renina a la yugular interna. Las arcadas dentarias que conforman el límite de la boca está compuesto por los dientes. Los dientes son estructuras sólidas, compactas, duras, que tienen un esmalte, usualmente es de calcio, raíz y cuello. Fíjense que el cuello está casi sobre el nivel de la encía y la raíz llega y se inserta al hueso. Tenemos diferentes tipos de dientes y cada tipo de diente tiene una función específica. Los incisivos, que son lo que tenemos aquí adelante, los caninos, los premolares y los molares.
Los incisivos, como son filosos, tienen un borde filoso, son los encargados, fíjense, un borde filoso, son los encargados de cortar la carne. Los incisivos son los encargados de desgarrar la carne, sobre todo cuando esta es muy grande o muy dura, tiene la función de desgarrar la carne. Los premolares y los molares, como el nombre lo indican, se encargan de moler los alimentos, de machacarlos, molerlos e ir partiéndolo a través del achaque entre los dientes de ese alimento. A medida que se va produciendo esto es cuando se va mezclando con la saliva. En los niños tienen aproximadamente 20 piezas, son las denominadas dientes de leche. Estos se renuevan por completo hasta que dan la dentición adulta, que es esta, completa de 32 piezas, 16 arriba y 16 abajo. Casi siempre los primeros en salir son los incisivos, en los bebés, los incisivos, luego los caninos, los premolares, y últimos en salir son los molares, y de hecho la última en salir es el tercer molar, que sale entre los 17 y 22 años, denominada la muela del juicio, pues suele doler muchísimo cuando sale, porque al salir tiene que mover a todos los otros dientes y acomodarse. Y en un adulto con una arcada ya completa, duele mucho más de lo que le dolería a un niño. Pero lo que nosotros queremos que sepan es que los incisivos cortan, los caninos desgarran y los premolares y molares muelen la comida. Y todos juntos, la arcada superior, la arcada inferior y la lengua, entre sí, mientras se hace el proceso de masticación, con los músculos masticadores, que ya lo vimos en la primera etapa, forman el bolo alimenticio, que puede estar compuesto ya sea por carne, por verduras, por fruta. La idea es generar este proceso de masticación y formar ese bolo alimenticio. Para terminar de formar ese bolo alimenticio es que se utilizan las glándulas salivales. Estas van a secretar continuamente saliva. Tenemos varias, pero las principales son la parótida, es la más grande, está debajo de la oreja prácticamente aquí y detrás del segundo molar. Esta es la que se suele infectar y generar la papera. Esta es la que se inflama y genera la papera, por eso es que se siente el bulto justamente aquí debajo de la rama horizontal de la mandíbula o del maxilar inferior, se siente el bulto de la parótida inflamada. Cuando sienten un bulto aquí, lo más probable es que sea una infección de la parótida. La parótida puede infectarse, el virus de la papera es el más conocido, y el que suele infectar en la infancia, y es una enfermedad infantil, si te agarra en la infancia, deja defensa para toda la vida. Usualmente no te vuelves a infectar, pero cuando agarra un adulto suele ser un poco más difícil, porque ya el adulto tiene todas las conexiones, ese virus puede comenzar a migrar hacia el sistema linfático y hacer una mega infección, a diferencia de lo que pasa en un niño que no suele presentar una infección muy grave más allá del proceso que lleva 7 u 8 días. En un adulto puede ser más, por eso dicen que si no te agarra de niño, de adulto te puede hacer peor, pero eso depende de cada individuo, no todos enfrentamos igual, no todos tenemos el mismo sistema de defensa. Las submaxilares, como el nombre lo indica, están debajo del maxilar, debajo de la lengua. Los sublinguales encima de las anteriores, o sea, tenemos las submaxilares porque están ahí a la altura de la mandíbula inferior, o del maxilar inferior, perdón. Y las sublinguales están arriba de esta nomás, bien pegada a la lengua. Como le había dicho anteriormente, contiene amilasa, lipasa, agua, sales, lisocima, que es un bactericida, por si estamos comiendo un alimento muy importante, sobre todo cuando comemos un alimento crudo,
y mucina, que es un lubricante. Todo, esta amilasa, lipasa, comienzan ya el proceso de degradación, sobre todo en los almidones. Los almidones son un tipo de carbohidratos complejos. Ya comienzan este tipo de degradación para ayudar al proceso de digestión que se va a llevar un poquito más adelante. Como le había dicho anteriormente, todavía estamos en la etapa de la ingestión. Estamos viendo toda la maquinaria que se utiliza para poder ingerir y comenzar un buen proceso de digestión. Las más importantes, las parótidas, la submaxilar y las sublinguales. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de deglución? O sea, cuando nosotros ingerimos el alimento, lo cortamos con lo incisivo, desgarramos con los caninos y molemos con los premolares y molares, y con la lengua y la saliva formamos ese bolo alimenticio. Hasta acá, en esta fase, como le había dicho anteriormente, es voluntaria. Nosotros hasta acá podemos decidir si tragamos o no. Pero una vez que lo mandamos hacia el istmo de las fauces, ya se transforma en una fase involuntaria y actúa el reflejo faríngeo, expulsando. Esto es acá fase oral y acá la fase faríngea cuando ya está en el istmo de la fauce y la lengua se levanta. Fíjense que lo que pasaba, lo habíamos visto en el aparato respiratorio, que la epiglotis se cierra sobre la glotis para evitar que ese bolo alimenticio ingrese en el aparato respiratorio, atraviesa la epiglotis, la glotis, y sigue su camino por el esófago. Esto es lo que se denomina deglución, cuando pasamos de tener el alimento en la boca hacia el esófago. Pero hay muchas veces que este proceso de la epiglotis no desciende y no cierra la tráquea, la persona puede sufrir la entrada de ese alimento, agua o lo que fuese, hacia la cavidad respiratoria, lo cual va a ocasionar que se atragante con ese alimento o con el agua o lo que sea. Entonces, lo mejor sería realizar lo que se denomina la maniobra de Heimlich, cuyo objetivo es tratar de despejar las vías respiratorias, aumentando la presión intratorácica, presionando sobre el abdomen. Es decir, que la fuerza venga del abdomen hacia arriba, la fuerza de la presión venga del abdomen hacia la cavidad torácica y así ayudar, junto con el mecanismo de la tos, que este objeto salga de la vía respiratoria. Es una maniobra muy simple, se pone el puño dominante de la persona. Digo puño dominante porque en algunos lados ustedes van a escuchar que es el puño derecho o el puño izquierdo. El puño dominante es el derecho para el que es diestro y el izquierdo para el que es el zurdo. Entonces, el que es diestro va a hacer esta manera, poner el puño primero y la otra mano encima. Y el que es zurdo va a poner la izquierda, y la mano derecha encima. Por eso es armar con la mano dominante un puño, colocarle debajo del esternón, no sobre la costilla ni sobre el esternón, porque al hacer fuerza podemos fracturar la misma. Esa no es la idea. Bien debajo del esternón y hacer presiones hacia arriba para que ayudar a aumentar la presión intratorácica y así que el objeto se expulse. Aquí dice que si no hay éxito se debe hacer una traqueotomía. Nosotros no estamos habilitados para hacer una traqueotomía, pero si hay un médico habilitado ahí en esa situación, lo puede realizar de urgencia. Pero nosotros no, nosotros hasta la maniobra de Heimlich podemos realizarla. Otra cosa ya no vamos a poder. Incluso podemos, si vemos el objeto en la boca, lo podemos retirar con la mano. Nos ponemos algo que nos proteja y retiramos. Por ahí es una prótesis de algún adulto mayor que se fue hacia atrás, lo podemos retirar, pero no podemos hacer ningún procedimiento invasivo. Entonces, hasta la maniobra de Heimlich y retirar manualmente el objeto lo podemos hacer.
La faringe, nosotros ya vimos lo que es la faringe. La faringe es un tubo muscular que está adosado a la base del cráneo, que presenta 3 orificios, lo que era la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. También estaba comunicado con el oído medio, con las trompas, a través de la trompa de Eustaquio. Es común al aparato respiratorio, ya lo vimos ya anteriormente, rinofaringe, orofaringe y laringofaringe. Aquí es donde la glotis, al ir la lengua hacia atrás, la glotis se cierra y el alimento pasa directamente al esófago y no al aparato respiratorio. Y entonces, ¿qué es el esófago? El esófago, aquí ya comenzamos con lo que es el tubo propiamente dicho. Lo anterior era una cavidad. Ahora es un tubo de aproximadamente 25 a 30 centímetros que se comunica con la faringe hacia arriba y con el estómago hacia abajo. Anatómicamente desciende por detrás de la tráquea, obviamente aparato laringeo, y del corazón, atraviesa el diafragma por el denominado hiato esofágico o el orificio esofágico y tiene 2 esfínteres, uno superior y otro inferior. El superior está justo debajo de la glotis y es donde termina la faringe, la unión entre faringe y esófago. Y el esfínter inferior se comunica con el esfínter del estómago llamado cardias. Entonces, tiene un esfínter superior y otro esfínter inferior. Usualmente es un tubo aplastado, es decir, que las paredes del esófago están aplastadas. De hecho, aquí se nota muy bien como esto de la tráquea con sus anillos incompletos y aquí el esófago que prácticamente está aplastado y no tiene una verdadera luz. La luz es muy pequeña. Fíjense, esto es una endoscopía del esófago. Obviamente aquí está delatado por la estructura que se estaba introduciendo, pero tiene una musculatura interna, musculatura externa, y su luz que es bastante pequeña, está cubierto de mucosa muy vascularizada, que se comunica, ya le digo, tiene entre 25 y 30 centímetros y se comunica con el estómago. La capa muscular es una capa de músculo liso. Aquí ya no tenemos ya el músculo estriado que nosotros podíamos manejar a voluntad en determinados aspectos, sino que es músculo liso. Esto ya lo vimos un poquito en lo que es el corazón, que le había dicho que tenía un músculo mixto entre un músculo estriado y un músculo liso. Es un músculo nuevo, pero tiene la característica de ambos. ¿Qué característica tiene el músculo liso? Que es involuntario y que una vez iniciado el movimiento de contracción, este es continuo a lo largo de todo el sistema muscular. Esa contracción del músculo liso se denomina peristaltismo. Comienza en el esfínter superior del esófago y se continúa sin detenerse, excepto que haya una patología de por medio, pero lo normal es que inicie en el esfínter superior del esófago y no se detenga hasta el esfínter inferior y que pase al cardias. Y de hecho el movimiento peristáltico tampoco se detiene ahí, sino que continúa por todas las paredes del estómago, pasa al intestino y continúa el mismo. Es decir, el hecho de tragar saliva ya está generando ese movimiento peristáltico y es muy necesario. ¿Por qué? Porque ese movimiento peristáltico, dependiendo de las estructuras, va haciendo que haya un solo sentido. Es decir, que vaya de adentro y siga su sentido de la gravedad, de las diferentes estructuras anatómicas y termine a nivel del recto, que ahí sí nosotros ya controlamos los esfínteres de salida, donde determinamos cuándo vamos a expulsar esas heces. Pero el movimiento peristáltico no se detiene. Una vez que inicia en la boca, se continúa.
Entonces, estas capas musculares, fíjense, acá comienza en el esfínter superior, continúan este movimiento que va haciendo que la masa o el bolo alimenticio siga su camino, nunca vuelva hacia arriba, sino que en este caso se continúe hacia abajo y llegue hasta el esfínter inferior que se comunica con el cardia. Estas ondas de contracción de la musculatura lisa se llaman ondas peristálticas. Empujan el bolo hacia el estómago. Y del estómago continúa esa onda peristáltica y sigue moviendo todos los alimentos. Por ejemplo, si el estómago en el momento que nosotros comenzó esta onda peristáltica estaba cargado por alimento, por bebida, por lo que fuese, esos alimentos van a ir pasando a través del píloro ya al duodeno, aunque dependiendo de la hora. Usualmente el alimento, aunque va a depender de cada tipo de alimento, queda entre 2 a 4 horas, que es lo que es el proceso de digestión. De 2 a 4 horas queda en el estómago y luego pasa al intestino delgado. Pero básicamente el proceso de digestión dura entre 2 y 4 horas. Y todo inicia con este movimiento peristáltico. O ondas peristálticas que ya le digo se inician en el esfínter superior del esófago y de ahí se continúa hasta terminar en el recto. La onda continúa, el alimento se queda en el estómago, el alimento, el bolo alimenticio, masa alimenticia, como lo quieran llamar, queda en el estómago, pero la onda peristáltica continúa su camino. El estómago. Es considerada la parte dilatada del tubo digestivo, es donde se completa la digestión mecánica y continúa la digestión química. Mecánica porque nosotros empezamos con la masticación y mandamos ese bolo hacia el estómago. Ahí terminó el proceso mecánico, ahí ya no hay ninguna otra estructura más allá del movimiento peristáltico que se llevó el bolo alimenticio al estómago, ya no hay otra función. Comienza lo que es ahora el proceso químico. ¿Por qué? Porque el estómago secreta una sustancia, es el ácido clorhídrico, que tiene un pH muy bajo, tiene un pH entre 3 y 5. Lo ideal es que se maneje en un pH de 3, muy ácido, donde transforma ese bolo alimenticio en un quimo, o sea, en una especie de líquido pastoso, donde ya el alimento en sí va perdiendo su característica y ya se va degradando en estructuras cada vez más pequeñas. La idea de este proceso es disminuir considerablemente el tamaño, que ya nosotros empezamos con la masticación, disminuirlo en el estómago y que el ácido clorhídrico termine de degradar y de formar estructuras cada vez más pequeñas. Desde el punto de vista anatómico tiene la forma de una J, tiene dos curvaturas, una menor, otra mayor, dos esfínteres, uno superior denominado cardias, que se comunica con el esfínter esofágico inferior, y otro llamado píloro. Como ven, fíjense que el cardia es prácticamente una continuación de otra, no hay mucha diferenciación, pero sí en el píloro es un anillo muscular que se cierra firmemente y una vez que se abre deja pasar el contenido, pero se cierra automáticamente y evita que el contenido que está en el duodeno o en el intestino delgado pase al estómago. ¿Por qué? Porque el estómago se maneja con un pH de 1 a 3, un pH ácido. En el intestino se maneja un pH cercano a 7. Y ese pH puede causar mucho daño a la mucosa del estómago. Por eso la función del píloro es dejar pasar el contenido. Una vez que se vacía, ya pasa a cerrarse y evita que el contenido vuelva de nuevo al estómago. Van a encontrar en los libros que esta parte superior se llama fondo o fondus,
la parte central cuerpo, y antro se denomina lo que está cerca del píloro. De hecho, en muchos libros recibe el nombre de antro pilórico. Desde el punto de vista histológico, nosotros vamos a encontrar las células principales, que son las que producen la pepsina, que se han encargado de degradar las proteínas. En el antro pilórico, o sea, cerca del píloro, están las lipasas gástricas que actúan sobre los lípidos, que luego van a terminar de ayudar en el intestino delgado. Las células parietales producen el ácido clorhídrico, que es el encargado de mantener un pH bajo. Las células mucosas son las que segregan una mucosidad que protege al estómago. De hecho, el estómago es el único que está capacitado para soportar un pH, gracias a estas mucosas del estómago. Por eso, cuando una persona sufre reflujo, es decir, que el contenido gástrico por diferentes motivos pasa del estómago a parte del esófago, siente como que le está quemando la parte inferior del esófago. De hecho, la persona siente me arde, suele ser la característica de la sensación que describe la persona, y se debe a eso, a que porque la mucosa del esófago no está preparada para soportar el ácido clorhídrico o un pH tan bajo como lo es el de del estómago. Como del mismo modo la mucosa no está preparada para soportar un pH de 7, la mucosa del esófago no está preparada para un pH tan bajo. Por eso cuando hay reflujo y el contenido, el esfínter cardia es muy, usted ya lo vimos, fíjense, es prácticamente una continuación del anterior, con lo cual esto, si hay reflujo, el contenido gástrico está muy lleno, hay algún tipo de llenado importante del estómago y la comida pasa hacia el esfínter inferior del esófago, la persona siente que le arde o le quema la boca del estómago. Y se está refiriendo a eso, al reflujo, es decir, este contenido gástrico pasa al esófago y causa, y si es constante, periódico, puede hasta causar quemaduras por el ácido en la parte inferior del esófago. Pero eso ya es la parte de patología. Y las glándulas G son las que producen la gastrina, es un tipo de hormona que estimula la secreción del ácido clorhídrico. Esto es desde el punto de vista histológico, para que ustedes más o menos entiendan qué es lo que pasa en el estómago. Tienen la parte de la mucosa y tienen como 3 capas musculares que van protegiendo y dándole esa capacidad de que se mantenga dilatado y no colapse como si pasa con el esófago. El esófago está colapsado sobre sí y solo al pasar el alimento se separa, deja pasar el alimento y pasa. Pero el estómago no, por eso se lo denomina el tubo dilatado o la porción dilatada del tubo digestivo. Se debe a estas capas musculares longitudinal, circular, visceral, que permiten que se mantenga su forma. Como le decía, a esta zona le llaman fundus, cuerpo, y antro. Aquí se encuentra el píloro y el duodeno. Por aquí arriba está tapado lo que es el cardias. Desde el punto de vista de la irrigación, el estómago está irrigado por ramas del tronco celíaco. Lo habíamos visto cuando vimos ramas de la aorta abdominal, que una de las principales ramas que se desprendía era el tronco celíaco. Bueno, el tronco celíaco se subdivide en diferentes ramas, entre ellos la rama gástrica anterior y la arteria hepática, la arteria esplénica, es decir, se desglosaba en varias ramas secundarias. Bueno, la rama gástrica o la arteria gástrica se dirige hacia el estómago y le brinda la irrigación al estómago. Esta arteria, al llegar al estómago, en la porción de la curvatura menor, se denomina arterias
cardíacas, justamente pues están cerca del cardio, por arriba, por debajo del corazón, y sobre la curvatura mayor se llama arteria estomáticas. Estas arterias tienen la particularidad de que se adosan a la pared formando una especie de peine. Ustedes lo van a ver en los libros, yo no encontré una figura buena, y la que quise subir del libro se veía muy mal. Forma una especie de peine donde se van uniendo y cubren toda la curvatura del estómago. Es un órgano muy irrigado y a través de la arteria estomática y la arteria cardíaca del estómago. Se llama también cardíaca, pues está cerca de del cardias. Lo otro que tienen, y esto lo vamos a ver en diferentes partes del cuerpo, es un órgano que no está libre, sino que está sujeto a través de pliegues o repliegues de lo que es el peritoneo. El peritoneo es otra serosa, como lo es la pleura, como lo es el pericardio, es una serosa que envuelve, en este caso envuelve a todas las vísceras abdominales y parte de las vísceras, del aparato genitourinario. Sobre todo la parte interna de los órganos genitourinarios en el hombre y todo el aparato genitourinario en la mujer. Este peritoneo, que es una serosa, como toda serosa, tiene una porción visceral y otra porción parietal. En el abdomen, como nosotros vimos, en el abdomen no tenemos, solamente tenemos la columna vertebral por detrás, y el resto son masas musculares que cierran el abdomen. Vimos los músculos abdominales, el recto, oblicuo, traverso, que cierran la pared abdominal, forman la pared abdominal. El dorsal ancho por atrás, con los músculos espinales, nos cierran la región posterior. Pero no tenemos huesos. Entonces estos órganos están contenidos dentro del peritoneo. Pero el peritoneo solo no puede tener, porque si no nuestros órganos por gravedad van a ir a parar todos hacia abajo, sino que están sujetos por esos repliegues que tiene el peritoneo visceral, que va recibiendo diferentes nombres dependiendo de la zona donde nos encontremos. Por ejemplo, en el estómago se llama epiplón. Tenemos un epiplón menor, porque obviamente quien está sobre la curvatura menor, y el epiplón mayor sobre la curvatura mayor. Este epiplón menor va a unir al estómago con el intestino grueso, que se encuentra por detrás, y con el intestino delgado, que se encuentra un poco más abajo. Lo que va a hacer que el estómago esté ligeramente fijo en su posición, por debajo hacia atrás y ligeramente hacia abajo del hígado, y a un costado de lo que es el vaso. Sobre este epiplón menor van a viajar la vena porta, viajar en el sentido que lo van a usar como una carretera, para tampoco que las venas estén colgando, sino que se mantienen fijas en ese epiplón, la vena porta, la arteria hepática y el conducto colédoco. Y en el epiplón mayor se le suele denominar delantal, porque recubre la parte anterior de los intestinos. Y ahora entramos a lo que es el intestino delgado. Como pasaba con el estómago, el intestino delgado es un tubo, ya es un tubo más largo, pero con una luz mucho menor, siempre está recubierto por músculo liso. Aquí ocurre la mayor parte de la digestión enzimática y casi toda la absorción. Es un tubo enrollado en asas en forma de U, que tiene aproximadamente una longitud de 6 a 7 metros,
si nosotros desenrollamos el intestino, tiene aproximadamente 7 metros de largo. Pero su luz no pasa de los 2 centímetros, es una luz muy pequeña. La diferencia con el resto del sistema digestivo es que la luz del intestino delgado está lleno de microvellosidades que aumentan muchísimo su capacidad de absorción. Van a encontrar en los libros que tenemos dos tipos de clasificación. En una hablan de un intestino fijo y en otro intestino móvil. Pero la mayoría de los libros siguen y continúan llamándolo de estas tres maneras, en estas tres subdivisiones. Duodeno, yeyuno e ilion, que se continúa con el intestino grueso por medio de la válvula iliocecal. Este duodeno es el denominado porción fija del intestino delgado. ¿Por qué? Porque el intestino está aquí, fíjense, se continúa después del esfínter pilórico o píloro del estómago, y se encuentra aquí esto que parece en pequeñas líneas entrecortadas, se llama páncreas. Entonces está rodeando al páncreas y hace que esta porción del intestino se mantenga fija en su lugar y no se esté moviendo. A diferencia de los otros 7 metros, aproximadamente 6 metros y medio, que están móviles y solamente están contenidos por ese repliegue de la serosa visceral del peritoneo denominado mesenterio. Entonces teníamos la porción fija, que es el duodeno porque mide aproximadamente 12 dedos, o sea, en aquel momento no tenían regla, utilizaron los dedos, se dieron cuenta que tenía 12, que era una distancia de 12 dedos, le pusieron duodeno. Pero desde el punto de vista métrico, simétrico, tiene 25 centímetros, de 25 a 30, tiene una forma de C, de U o de O, dependiendo del libro que ustedes agarren, van a encontrar que le dicen que tiene una forma de C, de U o de O, que tiene 4 porciones, que solamente se le denomina primera, segunda, tercera y cuarta porción, no hay que estudiar mucho, pero de todas las porciones a las que más interés le tenemos que dar es a la segunda porción del duodeno. Ya lo vamos a ver por qué. Así se ve el duodeno sin ningún tipo de ligamento o de la serosa que lo contiene. Esto es un intestino real, fíjense, esto es el denominado mesenterio, está total, por aquí se encuentran la arteria mesentérica, la vena y el nervio mesentérico. Hasta hace muy poco, aquí también se nota cómo gira la arteria dentro del mesenterio. Hace unos 5 años aproximadamente salió, de hecho fue toda una conmoción por la forma de publicitar esto, que tenemos un nuevo órgano como individuo. Pero en realidad no hablaban de un nuevo órgano, sino que estaban hablando de que iban a categorizar al mesenterio como un órgano. ¿Por qué? Porque estaba vascularizado y tenía ramas nerviosas. Hablando con los doctores en la cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina, todavía no se lo toma como tal, o sea, se lo estudia dentro del intestino delgado como un repliegue de la serosa, pero no como un nuevo órgano. Pero sí pueden llegar a encontrar en libros con nomenclatura actual que lo toman como un nuevo órgano. La cátedra todavía no, por lo menos no tenemos ninguna disposición porque nosotros también dependemos de la cátedra de medicina de la facultad. Y ellos hasta ahora no lo tomaron como un nuevo órgano, pero es posible que se lo encuentren en internet y en libros modernos que el mesenterio ya es considerado un nuevo órgano. Pero no es que no salió un nuevo órgano, sino que simplemente le cambiaron la categoría. Pasa de ser un repliegue de la serosa a ser un nuevo órgano. Básicamente se llama mesenterio, es una serosa altamente vascularizada. Además, esta vascularización de la mesentérica, donde está atravesada por la mesentérica superior e inferior,
además del nervio mesentérico, que ayuda en la irrigación de ambos intestinos, del delgado y del grueso. Pero esto es una serosa que mantiene a las asas intestinales todas unidas, pero que se pueden mover de un lado a otro. De hecho, cuando ustedes se acuestan, sobre todo aquella persona, bueno, en las delgadas también, pero más se puede notar en las personas que tienen sobrepeso, donde notamos que al acostarnos, todo nuestro intestino giran hacia un lado, giran hacia el otro. Bueno, esa porción que se mueve es el intestino delgado, porque solamente tiene el mesenterio que lo está uniendo y no tiene nada más que lo una a otras paredes. Y hablando de la digestión química, vamos a hablar de lo que es la segunda porción del duodeno. Fíjense, el duodeno es el esfínter pilórico y tiene primera porción, segunda, tercera y cuarta. Aquí ya sería la continuación con el yeyuno ilion. Está fija porque está rodeando a la cabeza del páncreas. Por aquí arriba está el estómago, el hígado, y lo mantienen fijo en su lugar. ¿Por qué es importante esta porción? Es porque aquí llegan el conducto colédoco que viene de la vesícula biliar, trayendo la bilis. Y también desemboca el conducto de Windsor y el conducto de Santorini, que es un conducto accesorio en el páncreas, trayendo los jugos pancreáticos. La bilis es considerada el detergente natural del cuerpo humano. Su función es la de emulsionar las grasas, es decir, que envuelve las grasas, las disuelve y permite disolverla en sus elementos básicos, que son los ácidos grasos. Acá es donde se degradan todos los alimentos. Ya venían degradándose con el quimo del estómago. Ahora, con la bilis y los jugos pancreáticos se va a terminar de degradar ese alimento en sus elementos básicos. ¿Cuáles son sus elementos básicos? Hidratos de carbono, proteínas y ácidos grasos. Nosotros no absorbemos la grasa, absorbemos los ácidos grasos. Esos son los únicos que pueden atravesar las paredes de la célula. El contenido graso, por el contrario, lamentablemente, para el cuerpo humano, van y se alojan en los famosos adipocitos, que o casualidad se encuentran alrededor del estómago, en las caderas, y se va acumulando. Y cuanto más cosas con contenido graso comamos, más acumulación de grasa vamos a tener, y con lo cual vamos a ir aumentando de peso. O sea, no aumentamos masa muscular, aumentamos la acumulación de grasa, y eso es lo que va aumentando el peso corporal. Tanto el conducto colédoco como el conducto de Windsor y Santorini desembocan en esta ampolla atravesando el esfínter de Oddi, denominada ampolla de Vater, que se encuentra en la segunda porción del duodeno, conducto colédoco y conducto de Windsor. Además, las glándulas intestinales secretan un jugo intestinal. Todo es el jugo, la bilis, que es el emulsionante de grasas natural del cuerpo humano. El jugo pancreático, que contiene proteasas, o sea, enzimas encargadas de degradar las grasas y las proteínas para separar todas las proteínas, en este caso, por ejemplo, la proteína animal que consumimos con la carne, y desglosarla en sus elementos básicos, que son los aminoácidos. Entonces, en este proceso, la digestión química propiamente dicha, lo que se hace es tomar ese alimento que ingresamos con el bolo alimenticio, que lo masticamos, lo mezclamos con la saliva, lo llevamos al istmo de las fauces, pasó al estómago, generó la onda peristáltica, pasó al estómago, en el estómago el ácido clorhídrico continuó el sistema de degradación y transformó esa pedazo de vacío, por ejemplo, en un quimo, en una sustancia ya
líquida o licuada de lo que habíamos comido. Ese proceso dura aproximadamente 2 horas, atraviesa el píloro y pasa al duodeno. Y al llegar, mientras se mezcla ese quimo con los jugos intestinales, llega la segunda porción del duodeno, sobre todo si comimos algo, por ejemplo, un asado con mucha grasa, se estimula la vesícula biliar drena todo su contenido de bilis hacia la segunda porción del duodeno, más los jugos pancreáticos venidos del páncreas. Todo eso ayuda a que esa degradación continúe y termine transformando ese quimo en aminoácidos, ácidos grasos, hidratos de carbono, que son los 3 elementos que van a atravesar las paredes de las células y van a ir al torrente sanguíneo y son los verdaderos nutrientes que el organismo va a aprovechar. También está la vitamina A, el complejo de vitamina B, o sea, depende del tipo de alimento que nosotros consumimos. A su vez, también va a estar oligoelementos como el zinc, el hierro, el magnesio, que son elementos que nosotros también utilizamos en medida para muchos complejos, cuya deficiencia puede causar trastornos en el cuerpo. Son los denominados oligoelementos. Ustedes más o menos ya están viendo lo que es este proceso de digestión. Por ejemplo, creo que ustedes en bioquímica ya vieron o están viendo lo que es el ciclo de Krebs, que es aprovechar esos hidratos de carbono, sobre todo de la glucosa, y transformarlo en energía para el cuerpo, ir transformando. El fin último es la elaboración de ATP. El ATP es la moneda corriente con la cual nosotros desarrollamos toda la actividad a nivel celular. Ahora el hierro, por ejemplo, se utiliza para generar la hemoglobina, que es la encargada de llevar el oxígeno al resto del cuerpo. Fíjese lo importante que es el hierro. Sin embargo, su absorción diaria es muy mínima y va a depender del tipo de alimento que nosotros consumamos. Otro oligoelemento que necesitamos mucho es el yodo para fabricar las glándulas tiroides que intervienen en todo el proceso metabólico del cuerpo. Sin embargo, nuestra capacidad de absorción del yodo es muy baja, hay muy pocos alimentos que tienen yodo, por eso es que en nuestra región se vende la sal yodada, es decir, a la sal se le coloca yodo, para que así, cada vez que nosotros preparamos un alimento, podamos ingerir yodo en nuestro cuerpo. Y así mantenernos sanos y no tener deficiencia de yodo. Estas son las microvillosidades que yo les nombré anteriormente. Esto es un esquema, esto es una vista microscópica, una foto microscópica. Así es como se ve el intestino. Esto es un intestino también cortado, la luz, fíjense, muy pequeña, pero estas microvillosidades aumentan muchísimo su capacidad de absorción. Las microvillosidades pueden aumentar hasta en un 300 metros cuadrados aproximadamente la superficie de absorción del intestino. Es donde se desarrolla la mayor parte de los procesos bioquímicos y la mayor parte de la absorción. En esos 7 metros de intestino se logra absorber la mayor cantidad de elementos. Ahora antes de pasar al intestino grueso, vamos a hablar de las glándulas anexas. ¿Por qué? Porque están todas ahí en la misma zona. El hígado es la glándula más grande del organismo, pesa aproximadamente 1,5 kilos sin sangre, o sea, si sacamos totalmente la sangre, fíjense, esto es un hígado humano normal, tiene un color rojo oscuro, tiene una consistencia blanda. De hecho, por su estructura anatómica, tiene cuando uno lo toca si abrimos,
no vamos a abrir a una persona, pero cuando se opera a una persona del hígado y se toca el hígado se disuelve en la mano, es friable, se denomina, o sea, si uno lo toca, se degrada en la mano. Esto se debe a que está compuesto por millones de lobulillos que cumplen su función. Así como nosotros teníamos en el aparato respiratorio el último eslabón, que eran los alveolos, bueno, aquí tenemos los lobulillos hepáticos, que son donde realmente los hepatocitos realizan su función de purificar la sangre, tomar los elementos que corresponde, desechar lo que no va a usar y ir formando la bilis que va a ir a parar a la vesícula biliar. Por eso dice consistencia blanda y friable, la otra palabra que tendríamos que agregarlo, porque si nosotros tocamos a un hígado de una persona viva, este se degrada en la mano en componentes cada vez más pequeños. Desde el punto de vista anatómico tenemos 4 porciones, el hígado izquierdo, derecho, y hacia atrás el acanalado donde se encuentra la vesícula y el cuadrado. Es decir, que tiene 4 lóbulos, el izquierdo, el derecho y hacia atrás el caudado y el cuadrado. En el hígado es el encargado de recibir sangre de la vena porta procedente de los intestinos delgados. La vena porta es una vena funcional, como lo es la arteria pulmonar y las venas pulmonares, que son funcionales, es decir, van al hígado a cumplir una función. No lo alimentan ni llevan los desechos, sino que van a cumplir una función. Entonces, una vena funcional que lleva toda la sangre del aparato gastrointestinal hacia el hígado. También recibe sangre de la arteria hepática, que ella sí, la arteria hepática es la encargada de alimentar, de nutrir y de aportar oxígeno al órgano como tal. Entonces, vena porta funcional, cumple una función. La que va a alimentar y oxigenar es la arteria hepática. Y a su vez, las venas de los lobulillos constituyen en venas hepáticas que drenan directamente en la vena cava. O sea que todos esos nutrientes que, si no tienen ningún tipo de daño para el cuerpo, van a pasar directamente a la vena cava inferior y van a ir al corazón a través de la aurícula derecha, va a pasar el ventrículo derecho, se va a oxigenar esa sangre por la arteria pulmonar, va a volver por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo izquierdo y la aorta se va a encargar de llevarlo por todo el cuerpo. Y esto es lo que yo le decía, está constituido por lobulillos hepáticos, donde todos los lobulillos tienen una rama de la arteria hepática para que lo alimente, una rama de la vena porta para que lleve la sangre y cumpla su función, y una rama del conducto hepático común. ¿Para qué? Para que por ahí se drene el contenido de que luego van a formar la bilis. Entonces, entre ellos hay espacios, entre ellos está la porta, una rama de la arteria hepática, un capilar linfático, que obviamente ayuda en el sistema de defensa, y un conductillo biliar que recoge la bilis producida por los hepatocitos. Entonces, estos lobulillos hepáticos, cada uno de ellos recibe una rama de la arteria hepática que lo va a alimentar, una rama de la vena porta que va a llevar sangre para que cumpla su función, ramas del sistema linfático que básicamente ayuda al sistema de defensa, y conductillos biliares que van a recoger la bilis y llevarla hacia la vesícula biliar. Por eso es que cuando uno lo toca, aparte de ser blando, este se puede degradar en la mano hasta sus estructuras más pequeñas y parece como si tuvieran arenilla en la mano.
Y ya le había dicho anteriormente, al igual que pasa con el pulmón, en el hígado tenemos un hilio. Para que ustedes recuerden, el hilio era una estructura por donde ingresaban o salían elementos anatómicos. En este caso, el hilio hepático está constituido por la arteria hepática que ingresa hacia el hígado, la vena porta que ingresa al hígado y el conducto biliar común que sale del hígado llevando la bilis hacia la vesícula biliar, que después se va a encargar de desprenderse una porción del colédoco que va a ir hacia la segunda porción del duodeno. Ahora vamos a ver qué es el sistema porta. Antes de eso quería mostrarle, este es el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. Este ligamento, que es el mismo que se ve acá, este es el ligamento redondo, este es el vestigio, este ligamento redondo se comunica con nuestro ombligo. Ese es el vestigio de la arteria umbilical que nos alimentaba cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, cuando éramos un feto, nos alimentaban por esa, donde discurre por ahí, por ese ligamento, estaba el cordón umbilical donde estaban la arteria y la vena umbilical. Ese es el vestigio de lo que queda de ese cordón umbilical en la parte interior de las personas que se comunica con el ombligo. Fíjense que yo claramente dije que el hilio hepático solamente está formado por la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar común. ¿Por qué? Porque las venas hepáticas que van a llevar la sangre con los nutrientes necesarios y ya purificados, que ya pasaron por los lobulillos del hígado, van a salir por la parte superior del hígado, lejos del hilio, no sale del hilio, salen por la parte superior del hígado y van directamente a la vena cava inferior. Por el hilio solamente la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar común. Son los únicos que componen a grandes rasgos, porque también tenemos el conducto linfático, que me olvidé de colocar acá, que va a dejar obviamente sus diferentes conductos o conductillos, ramitas del sistema linfático. Me olvidé de colocar que ingresa también el sistema linfático. Y hasta ahora venimos nombrando la vena porta, vena porta, vena porta. ¿Qué es la vena porta? La vena porta o sistema porta es un sistema venoso que va de capilar a capilar. Nosotros hasta ahora teníamos de capilares hasta el corazón, o sea, de capilares a grande vaso. No, este va desde los capilares intestinales hasta los capilares hepáticos. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir una función. Entonces esta vena porta está constituida por las venas mesentéricas superior e inferior, que son las que van a recoger toda la sangre venosa del sistema gastrointestinal, se van a unir entre sí y además se va a dosar la vena esplénica. La vena esplénica va a traer nuevos linfocitos, la serie blanca y la serie roja. La serie roja son los glóbulos rojos, donde se encuentra la hemoglobina, va a renovar los glóbulos rojos, porque una de las funciones del hígado es desechar los glóbulos rojos viejos, que ya no tienen utilidad, y reemplazarlos. Bueno, ese reemplazo viene otorgado por el vaso a través de la vena esplénica. Las tres venas, la mesentérica superior, mesentérica inferior y la vena esplénica, forman el sistema porta o vena porta, que es la que va a ingresar en el hígado y va a cumplir su función. Entonces, ¿qué función hace el hígado? ¿Por qué es tan importante? Para empezar, es el gran protector del cuerpo humano, porque
todo lo que ingerimos, no todo lo que ingerimos es saludable para el cuerpo humano. De hecho, consumimos muchas toxinas. Entre ellas, el cuerpo considera toxina, por ejemplo, los medicamentos. Esto es lo que yo le decía anteriormente, la diferencia entre una medicación oral significa que le ponemos en la boca y lo traga, y una medicación sublingual. ¿Por qué? Porque el cuerpo toma todo, lo toma como una toxina. Entonces la mitad de la dosis de todo medicamento que nosotros consumimos va a parar al hígado. Y del hígado es desechado a la bilis. Y de la bilis vuelve a ser drenado al intestino delgado para así poder ser eliminado. Pero en el intestino delgado volvemos a absorber esa droga que vuelve a irse al hígado, el hígado vuelve a retirar la mitad y así sucesivamente hasta acabar con la vida media de ese medicamento. Por eso es lo que se llama pasaje por hígado, es decir, el hígado se encarga de ir disminuyendo la dosis y ir liberándolo de manera gradual. Es muy útil para los niños, para evitar que una dosis alta perjudique a los niños y cause alguna toxicidad. Es muy útil esto para el adulto mayor, por eso es que la mayoría de la medicación de los adultos mayores es vía oral, para que justamente el hígado haga esta función, siempre y cuando funcione bien su hígado, de no completar la dosis de la droga que se toma, sino que solamente se ingiera la mitad de la misma. Básicamente es la principal función secretar bilis, metabolismo de los glúcidos, aquí es donde se produce la glucólisis, glucosa, azúcar, lisis, separación o destrucción. Cuando hay mucha azúcar circulante, mucha glucosa circulante, el hígado se encarga de captar esa glucosa, llevar el proceso de glucólisis, separar, degradar, de la glucogenólisis, que es también degradar el glucógeno, y el gluconeogénesis. Fíjense que era glucólisis, separación, génesis, generación, creación. Si nosotros estamos en un ayuno prolongado, es el hígado el que se encarga de liberar la glucosa en sangre para que nosotros continuemos nuestros procesos metabólicos. Metabolismo de los lípidos, donde hace síntesis de colesterol y lipoproteínas, metabolismo de la proteína, eliminación de toxinas y hormonas que estén en exceso, toma como toxina a las drogas, entre ellos el alcohol y todos los medicamentos que nosotros podamos consumir. Síntesis de factores de la coagulación, es decir, que dentro del hígado muchos de los factores, esto ustedes lo van a dar después en fisiología, para que se produzca la coagulación, es decir, el frenado del sangrado, nosotros necesitamos determinados complementos específicos llamados factores y complementos, que ayuden a la activación, la cascada de la coagulación. Bueno, es todo un proceso complejo, ustedes lo van, no es para darlo ahora, lo van a dar en fisiología. Depósito de muchas sustancias como hierros y vitaminas, la eliminación de eritrocitos envejecidos por la célula de Kupffer, que después son eliminadas por la bilis para que sean expulsados por las heces, activación de la vitamina D, formación y excreción de bilirrubina por degradación de la hemoglobina. Todas esas funciones cumple nuestro hígado, básicamente nos protege del exceso de, por ejemplo, de glucosa, del exceso de hormonas, de elementos que considera tóxicos para el cuerpo, sobre todo de los peróxidos que se suelen consumir en la mayoría de los alimentos o que son el resultado del metabolismo de varios alimentos. Es el hígado que se encarga de protegerlo. Por eso es que toda la sangre del sistema gastrointestinal pasa por el hígado para que él pueda cumplir esta función. Todo lo que sea tóxico o dañino para el cuerpo, él lo capta, lo redistribuye, lo almacena y luego lo vuelve a liberar si lo necesita.
la mayoría del exceso de colesterol y de toxinas se libera a través de la bilis hacia la vesícula biliar. Entonces, como le había dicho anteriormente, la bilis es la que emulsiona las grasas, neutraliza la acidez del quimo y favorece la absorción de los ácidos grasos. Básicamente ayuda a que se degraden en esa grasa, se vaya degradando en su expresión mínima, que son los ácidos grasos. Contiene las sales biliares que tienen proteína, colesterol, hormona, además de pigmento de color verdoso. Esto es importante que ustedes sepan porque ahí van a entender, cuando ustedes den, o ya creo que ya lo dieron, en enfermería básica, cuando hablan de los tipos de vómito, hay un tipo de vómito que es biliar. Bueno, la característica de ese vómito es que es de color verdoso. Todo lo que sea verdoso, que salga expulsado, ya sea por la boca o a través de las heces, estamos hablando de que tiene un alto contenido de pigmentos biliares, que tiene un gran contenido de bilirrubina. Entonces significa que algo está pasando en el cuerpo, ya sea que el hígado no está realizando su función, se está liberando demasiada bilirrubina. Y la bilirrubina en el cuerpo causa ese color amarillo, esa pigmentación amarilla en el cuerpo, que se nota más en la gente caucásica, en la gente blanca, pero en la gente de color se ve en la esclerótida del ojo que se vuelve amarillo, y eso está determinando que está ictérico el paciente, que tiene ictericia, y es por la cantidad de bilirrubina circulante que tiene. Está muy asociado a enfermedades del hígado. Y una expulsión de vómito verdoso es considerado un vómito biliar. No decimos el paciente tuvo un vómito verdoso, no. Es el paciente presenta un episodio de vómito biliar. ¿Sí? Esa es la forma correcta de formulación cuando tengan que hacer un informe de enfermería, por ejemplo. Es producida por los hepatocitos, se vierte en las pequeños conductilios biliares que desembocan en los conductos biliares que van a almacenarse temporalmente en la vesícula biliar y que se libera cuando el alimento llega al duodeno. Entonces, esto cada vez que nosotros comemos, se libera la bilis y continúa su producción en el hígado. Pero, ¿qué pasa? Cuando una persona, muchas personas, y algunos de ustedes tal vez ya lo pasó, sufrieron piedras en la vesícula. Litiasis biliar se le denomina. Fue operado como tal y le retiraron la vesícula. Bueno, como ustedes ven acá en la anatomía, el conducto biliar común se divide en el conducto cístico, que viene de vesícula, o vejiga, por eso también se utiliza para la vejiga, también se utiliza cisti, o cístico hace referencia a vejiga. En este caso es una estructura de almacenamiento de líquidos, por eso es una vejiga, cístico, vejiga, una estructura donde se acumula líquido, en este caso bilis en la vesícula biliar y orina en la vejiga del aparato urinario. Entonces, este conducto biliar común se divide en conducto cístico, que lleva bilis hacia la vesícula biliar, y el conducto colédoco. Cuando a una persona se le retira la vesícula, se retira esto, se saca la vesícula, todavía le queda el conducto común con el colédoco, o sea, la bilis que sigue produciendo bilis, la bilis no se detiene, no porque no tenga vesícula se va a detener. Lo que ya no tiene es esa disposición almacenada que tenía anteriormente, sino que ahora drena constantemente el contenido directamente al duodeno. Pero cuando tiene una comida copiosa, por ejemplo, come demasiada grasa, chocolate, o alguna comida muy densa, pesada, la persona se siente mal. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene la cantidad de bilis para hacer frente a ese contenido graso, y usualmente termina
desechando e incluso puede tener algún que otro episodio en la modificación de sus heces, ya sea que se hagan más líquidas o más grasosas, porque justamente no puede emulsionar las grasas porque no tiene la reserva que sí tienen las otras personas que todavía conservan su vesícula. Pero pueden comer estos alimentos en menor cantidad y con moderación, lo pueden seguir consumiendo. No es que, se terminó el asado porque me sacaron la vesícula. No, pueden continuar comiendo, pero lo deben hacer en menor cantidad y obviamente con el menor contenido graso posible. Y ahora pasamos al páncreas, que es la otra glándula anexa al sistema digestivo. En él tiene una forma alargada, de hecho en la mayoría de los libros le dice que tiene una forma de martillo, donde van a encontrar una cabeza, un cuello y una cola. Tiene una forma cónica, aproximadamente 25 centímetros de longitud y 5 de grosor, no es muy grande. Esta glándula, al igual que la glándula hepática, que no les había dicho, perdón, son glándulas de secreción mixta, es decir, que drenan su contenido hacia el exterior, como es el caso de la bilis, y hacia el interior, como es la formación de nutrientes que luego se libera en la vena cava inferior. Entonces, en el caso del hígado, tiene una secreción interna y una secreción externa. Una función endocrina hacia adentro y exócrina hacia afuera. Bueno, el páncreas también es una glándula de secreción mixta, donde tiene una función endocrina, donde una porción específica de su longitud, llamado islote de Langerhans, segregan 3 hormonas importantes: la insulina, el glucagón y la somatostatina. Aquí me olvidé de poner la somatostatina. La insulina es una hormona encargada de regular la glucosa en sangre, usualmente regular hacia abajo. Significa que ayuda a que la glucosa ingrese a la célula para que cumpla su función, en este caso, entrar al sistema de Krebs y que nos brinde las moléculas de ATP. La hormona de glucagón se encarga de regular la glucosa hacia arriba, es decir, que cuando estamos con muy poca glucosa en sangre, se encarga de estimular al hígado para que éste libere la glucosa que tenga concentrada o que tenga reservada de los alimentos de la digestión anterior, y la libera el torrente sanguíneo, sobre todo cuando estamos en ayuno y nuestra glucosa en sangre es muy baja. Y la somatostatina es la hormona encargada de la regulación del calcio, junto con las hormonas paratiroides. De hecho, estimula la paratiroide para regular el calcio en sangre. Como toda hormona tiene una regulación negativa, es decir, cuando hay mucha glucosa en sangre, disminuye la cantidad de hormona presente. Y cuando hay poca glucosa, aumenta la presencia de la hormona en sangre. Cuando este sistema de regulación falla, se presenta la enfermedad que hoy es considerado como una pandemia, que es la diabetes. Cuando los islotes de Langerhans no producen ningún tipo de insulina, esa persona tiene que inyectarse insulina fuera del organismo. Se llama diabetes tipo 1, insulino dependiente. Pero la mayoría de las personas caen en lo que es la diabetes tipo 2, donde las células de Langerhans producen insulina, pero a veces no es suficiente para cubrir la cuota de glucosa que hay en sangre, o es deficiente y no ayuda a que la glucosa se aproveche como corresponde. Por ende, por ahí tiene que ser ayudado con hipoglucemiantes y demás. Pero entonces, en su función endocrina, secreta la insulina. Endocrina es decir, hacia la sangre. La insulina, glucagón y la somatostatina.
y como función exócrina, o sea, hacia afuera, los jugos pancreáticos. Hacia afuera porque va a ir al duodeno y se supone que del duodeno tiene un sistema de salida a través de las heces. Este jugo pancreático contiene milasas proteicas, lipasas, tripsina, quimotripsina, peptidasa, nucleasa pancreática y bicarbonato. Llega al duodeno a través del conducto de Windsor, que es el principal, pero que llega a la ampolla de Vater, pero también existe un conducto accesorio llamado de Santorini. Estos conductos están capacitados, tienen toda una mucosa especial que evita que todas estas enzimas degraden a los conductos y degraden al sistema digestivo. ¿Por qué? Porque esta milasa, lipasa y peptidasa son enzimas encargadas de degradar el almidón, los lípidos, las proteínas, pero no saben diferenciar si es humana, animal, vegetal. Ellos encuentran una proteína y la degradan. Por eso, cuando hay algún tipo de daño en el páncreas que pueda afectar a los conductos y que se pierda este jugo pancreático, literalmente comienza a comer. Si el jugo pancreático no va al duodeno, al intestino delgado, donde hay una mucosa que lo puede contener y cae, por ejemplo, al peritoneo, ya sea por un traumatismo, por herida de arma blanca, por herida de fuego, de arma de fuego, y cae ese jugo pancreático al peritoneo o sobre otra estructura, y literalmente comienza a comerse. ¿Por qué? Porque estas proteínas no reconocen el origen. Saben que es una proteína, van y la degradan, pero no sabe diferenciar si es animal, humana o vegetal. Entonces volvemos en el intestino delgado, gracias a estas estructuras, las sustancias del tubo digestivo pasan hacia la sangre y la linfa. Como habíamos visto rápidamente, el sistema linfático también se carga de la distribución del sistema del contenido graso o colesterol que tiene el cuerpo. Diariamente en el intestino se absorben 9 litros de agua que contienen aproximadamente 500 gramos de nutrientes. Los nutrientes penetran en los capilares sanguíneos y confluyen en la vena porta que los lleva al hígado. La grasa penetra en los vasos quilíferos y pasan a la red linfática y son los que lo llevan hacia los diferentes depósitos de ácido graso que tenemos en el cuerpo. La vellosidad y microvellosidad intestinal proporcionan una superficie de absorción de casi 300 metros cuadrados en sus 7 metros de longitud. Y ahora terminamos con la parte final del intestino, que es el intestino grueso. A diferencia del anterior, tenemos que tiene 1,5 metros de longitud y aproximadamente de 6 a 7 centímetros de diámetro. En él se produce la absorción de agua, iones inorgánicos y formación y eliminación de las heces fecales. Contiene abundante flora bacteriana que ayuda a que se fermenten los residuos que no se pueden digerir y sintetiza la vitamina K y B. Anatómicamente hablando, existen 4 grandes diferencias. El intestino grueso es más corto, es más voluminoso, o sea, tiene una luz mayor que la del intestino delgado. Presenta epiplones y una cintilla muscular. Esto que vemos nosotros acá, que parece, esto como abolladuras, se le llama epiplones, que son como abolladuras en todo el intestino, excepto en el recto donde ya es musculatura lisa. Y una cintilla muscular que ayuda a que el contenido, la materia fecal, y junto con el movimiento peristáltico, se vaya desplazando hacia el recto. Entonces, es más corto, más voluminoso, tiene los apéndices
apéndices epiploicos, y presenta la cintilla muscular. Esas 4 diferencias a usted le va a ayudar a identificar al intestino como tal y diferenciarlo del intestino delgado. Está dividido en el ciego, colon ascendente, colon transverso, descendente, sigmoideo, recto y ano. Por dentro tiene, ya no tiene las microvillosidades, tiene esta cintilla o tenia libre o cintilla muscular. Se une el intestino delgado a través de la válvula iliocecal, ilio y ciego, digamos. Esta porción que está aquí se llama ciego. Esto que ustedes ven aquí es el apéndice, el famoso apéndice. Se considera que el apéndice es un vestigio de cuando el hombre consumía plantas y semillas sin procesar, y esto se alojaban acá, o sea, esto era un poco más grande, y se alojaba acá como una función similar al segundo o tercer estómago de la vaca. Que la vaca, no sé si alguna vez ustedes se enteraron, pero la vaca mastica el pasto, lo manda hacia su estómago, viaja a 1 o 2 estómagos y luego lo vuelve a la boca y lo vuelve a masticar de nuevo y así lo va mandando a un estómago y a otro. Bueno, se supone que este apéndice era un reservorio donde se podían degradar las semillas, la planta, las hojas, raíces, pero que cuando el hombre pasa a ser omnívoro, es decir, a dejar de comer solamente plantas y a pasar a comer otro tipo de alimentos, esto pierde su función y bueno, quedó ahí como un vestigio de aquella época, digamos, pero anatómicamente hablando no tiene una función. Pero sí tiene una pequeña valvulita que permite el acceso y la salida de estructura. Cuando, por ejemplo, porque aquí en lo que es el intestino delgado no se llama materia fecal, se llama fecaloide, ya los restos que va quedando en la comida se llama fecaloide. Si uno de los fecaloides ingresa al intestino, al apéndice y no puede volver a salir, es cuando comienza el proceso de inflamación, infección y el apéndice se inflama, y dependiendo del tipo de elemento que haya ingresado, puede fermentar y hacer que el contenido sea purulento, o sea que aparte de ser una inflamación, se llena de pus. Y es ahí donde está el riesgo, porque si ese órgano explota, pues es el término que reventó el apéndice, pero se rompe y drena su contenido de pus en el peritoneo, pasa a llamarse peritonitis. ¿Por qué? Porque esa infección, esa pus con bacterias, pasa a infectar todo el peritoneo y ahí pasa a ser una patología mucho más grave, porque ahora hay que limpiar todos los órganos y que no queden restos de esa secreción purulenta. Por eso siempre se opera. Hay algunos que se tienen que operar, usualmente pasa en la adolescencia, pero hay otros que ni se enteraron que tenían un apéndice porque jamás, bueno, en mi caso, por ejemplo, hasta ahora no me ha afectado el apéndice. Otros que se han operado a temprana edad, o sea que no tienen un rango de edad de actuación, pero suele presentarse en la época de la adolescencia y entre los 15 y los 25 años. Suele ser el rango de edad que más apendicitis se presenta. Ciego, válvula iliocecal, entonces es más voluminoso, fíjense la diferencia, aquí se nota, esto es el intestino delgado, esto es el intestino grueso. Es más corto, más voluminoso, tiene esta austras, así se llaman las abolladuras, estas austras, y la cintilla muscular llamada tenia. No tiene nada que ver con el parásito de la tenia, no, pero se llama igual. De hecho, le dieron al parásito el nombre de tenia justamente por su longitud y la forma que tiene, que es muy parecida, porque la tenia es parecida a la cintilla,
es delgada y ancha, por eso al parásito se lo llamó también tenia saginata, se la llamó parecida a esta, pero aquí es en realidad una cintilla muscular. Tenemos entonces el ciego, el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo, recto y ano. Les vuelvo a repetir las diferencias. Es más corto, más voluminoso, o sea, tiene más luz, tiene las austras y además esta cintilla muscular. Aquí más o menos se muestra lo que es la función o distribución de los órganos. Fíjense que está el estómago por abajo, el intestino transverso, el intestino delgado está prácticamente en el medio. Si ustedes recuerdan, cuando dimos abdomen, dividimos a través de 2 líneas paralelas y 2 líneas transversales, dividíamos el abdomen. Esta me salió muy... Bueno, aquí teníamos el hipocondrio derecho, el epigástrico, hipocondrio izquierdo. Aquí vamos a encontrar el hígado, en el epigástrico también íbamos a encontrar parte del hígado, pero más el estómago. En el hipocondrio izquierdo íbamos a encontrar el vaso. Flanco lateral derecho vamos a encontrar el intestino delgado. En el mesogástrico o umbilical vamos a encontrar el intestino delgado. Flanco lateral izquierdo vamos a encontrar al colon descendente, más o menos, esperen porque... Entonces, en flanco lateral izquierdo, al colon descendente, en la fosa ilíaca derecha, parte del colon sigmoideo, en el hipogástrico a lo que es el recto y, bueno, ano hacia atrás, y en el flanco lateral, esto ya es fosa ilíaca derecha, encontrábamos el ciego y el apéndice. De ahí a que ese punto sea una referencia de que ahí en la fosa ilíaca derecha se encuentra el apéndice, y si hay un dolor agudo en cualquier individuo que nosotros atendamos, sospechar que puede llegar a ser una apendicitis, que sea el apéndice el que esté inflamado. Esto es para que vean simplemente la relación entre los órganos y la topografía del abdomen, que ya lo dimos cuando dimos tronco. El intestino grueso está irrigado por la mesentérica superior, pero está irrigado con la mesentérica superior, lo que es la mitad derecha del colon transverso y el colon ascendente. Ciego, fíjense, ramas para el apéndice, el ciego, colon ascendente, y la mitad de colon transverso derecho. Y la mesentérica inferior, desde la otra mitad, sería la mitad izquierda del colon transverso, colon descendente, sigmoideo y hasta el sigmoideo. Ya el recto, fíjense aquí, el recto está irrigado no por ramas de la mesentérica, sino que son ramas directas de la ilíaca primitiva interna. Que ya lo dimos, pero no lo nombramos cuando dimos el sistema miembro inferior. Entonces, el recto y el ano están inervados por ramas de la ilíaca primitiva interna, llamadas hemorroidales, superior e inferior.
Esto es importante saber, chicos, porque estas ramas no pasan por el hígado, porque no son ramas de la mesentérica. Porque así como tenemos la arteria, la rama venosa es exactamente igual que la rama arterial, por ende, el sistema venoso va a ser el mismo. Vena mesentérica superior va a recoger la sangre del ascendente y la mitad del transverso derecho, y la vena mesentérica inferior va a recoger la sangre del sigmoideo y de la porción izquierda del transverso, pero no va a recoger la sangre del recto, sino que estas directamente van a drenar en la vena cava, o sea, primero en la ilíaca primitiva, en la vena ilíaca primitiva interna, que luego se transforma en la vena cava. ¿Por qué es importante? Porque esa es otra zona de aplicación de medicamentos, en los llamados supositorios anales. Y al ser administrados, al igual que en la sublingual, no pasa por el hígado, con lo cual la dosis que se aplica es la dosis que se absorbe a torrente sanguíneo y es la dosis que va a estar circulando en el sistema sanguíneo. Es importante saber para tener en cuenta los efectos adversos. Se pueden presentar mucho más rápido que en un vía oral. ¿Por qué? Porque se absorbe por completo, pasa todo, a través de la mucosa pasa todo hacia el sistema circulatorio. Que no pasa lo mismo cuando uno traga la pastilla o bebe el jarabe, donde la mitad de la dosis sí o sí se queda en el hígado. Y va a la bilis y se vuelve a reabsorber. El proceso es más lento. Pero si usamos medicación sublingual, es decir, debajo de la lengua, o supositorios anales, estos se van a ir directamente al torrente sanguíneo, con lo cual los efectos adversos o los efectos esperados de ese medicamento probablemente se presenten mucho más rápido que en un vía oral. Y por último, nos quedan las heces fecales. Se utiliza la escala de Bristol. Básicamente las heces son los restos de aquellos alimentos que no sean absorbidos, por ejemplo la celulosa de las hojas verdes, las células del epitelio intestinal que se van renovando constantemente, y de las bacterias intestinales que ayudan a la fermentación justamente de aquello que no se ha podido digerir. Presenta un olor característico debido a la fermentación pútrida de las proteínas. Su forma depende del tiempo en el que pasen en el colon. El colon, en su 1,5 metros, es donde más cantidad de agua se absorbe. Y cuanto más tiempo esté la persona sin ir de cuerpo, más agua va a absorber y más sólido se va a volver la materia fecal. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que vamos a hablar de los tipos de heces. Tenemos el tipo 1, que son trozos duros, separados y que tienen mucha dificultad para ser excretados. Eso se llama un estreñimiento importante, es decir, la persona lleva muchos días sin ir de cuerpo. El de tipo 2, como una salchicha compuesto de fragmentos, pero que también es muy compacto y cuesta ir del cuerpo, pero tiene la característica que no es doloroso como si lo es del tipo 1. Entonces se suele hablar de un ligero estreñimiento. De tipo 3, con forma de morcillas, con grietas en la superficie, se lo considera normal. Como una salchicha o serpiente, lisa y blanda, también está dentro del espectro normal de la catarsis. El de tipo 5 ya son formas de masas pastosas con bordes definidos, es decir, defeca ya no es una S formada, sino que lo hace en pequeños trocitos. Se suele asociar a falta de fibra. Con trozos pastosos con bordos irregulares se puede definir como una ligera diarrea, y el de tipo acuoso, que es totalmente líquido, es una diarrea importante. ¿Por qué les pasó este tipo igual esto es meramente orientativo?
ustedes tienen toda una bibliografía en enfermería básica, por favor básense en eso. Esto es simplemente orientativo. Ustedes tienen un material de estudio en enfermería básica y básense en esto. Esto es simplemente para tratar de reconocer las heces. Pero hay gente que... fíjense que acá yo no puse tiempo, o sea, yo no estoy determinando cuánto tiempo puede pasar para que una persona tenga trozos duros separados con dificultad para ir de cuerpo. Es simplemente para que ustedes entiendan cuándo entraría cada tipo de S en esa determinada categoría. No estoy hablando de tiempo. Espero que me esté explicando. De última me lo preguntan y lo hablamos de otra manera, pero ustedes tienen un material de estreñimiento y tienen un material de diarrea y básense en esto. Esta información es meramente orientativa para que ustedes sepan cómo se ve cuando es un estreñimiento y cómo quedan en la escala de ese de Bristol. La que se utiliza mundialmente es esta escala. La más común y la que más se utiliza. No sé si es la misma que le entregaron en enfermería básica, ahí ya no lo sé, pero sí sé que ustedes tienen material en básica sobre este tema, sobre los dos, sobre diarrea y sobre estreñimiento. En cuanto a la regulación de todo el proceso digestivo, se da a través de los nervios, mediante el sistema nervioso entérico regulado por el músculo liso, y de las glándulas que segregan en él. Básicamente este sistema es la onda peristáltica. Las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas que activan o inhiben la función digestiva. Todavía nosotros no dimos sistema central, pero no me acuerdo si se los nombré, pero se los nombro ahora. Cuando hablamos de una activación simpática, estamos hablando de que suele acelerar todos los sistemas. Es decir, el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión, aumenta la frecuencia respiratoria. Y la parasimpática suele disminuir esa actividad, o sea, disminuye la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Sin embargo, esto cambia en el sistema digestivo. En el sistema digestivo, el sistema parasimpático disminuye todas las funciones del sistema gástrico, lo vuelve más lento el sistema simpático. Y el sistema parasimpático lo acelera acelera todo el sistema de metabolismo, todo, así que cambia el proceso. La regulación hormonal mediante hormonas tisulares como la gastrina en el estómago, secretina y colecistecoquinina en el intestino delgado. Esas son los que van a regular a nuestro sistema digestivo para poder desarrollar nuestra digestión. Desde ya muchas gracias. Les recuerdo que está el foro de consulta disponible para ustedes de lunes a viernes. El examen va a ser el 5/6. El horario está a confirmar. Van a rendir cada grupo en un horario diferente, con 15 minutos de diferencia. Usen el foro, chicos, para los que no entiendan, úsenlo. Está disponible probablemente el martes y miércoles entro en el horario de 9:30 a 13, sí o sí. Lunes, jueves y viernes puedo ingresar un poquito más tarde, pero siempre estoy entre las 10 y las 13, estoy con el foro abierto. A veces entre una actividad y otra se me cierra el foro, pero yo lo vuelvo a abrir. Que tengan una buena jornada. Voy a tratar de ponerme al día antes del lunes con los otros dos temas que nos faltan, que es el urinario y el renal.